Buenas tardes, señor tutor, estimados compañeros. Para este caso, en esta fase de la materia de pensamiento latinoamericano, vamos a referirnos a la problematización que, que he determinado pues, tratar para esta unidad y tiene que ver con los fenómenos de corrupción en América Latina. Y dado que pues, ha sido un tema de actualidad últimamente, y de los escándalos que ha sonado con mucha frecuencia y que ha sido muy mediático ha sido el escándalo relacionado con la multinacional brasilera de Odebrecht. También teniendo en cuenta que en la materia hemos visto los fenómenos de populismo, entonces yo pues voy a hacer una pequeña relación entre los fenómenos de corrupción ligados al populismo, aunque no significa necesariamente que los gobiernos populistas sean los más corruptos, porque de todas maneras, independientemente del partido, de la línea política, la corrupción no conoce clases sociales ni partidos políticos. Citando a Dussel, él piensa que la única política viable en una era de la interdependencia para la vez de la exclusión radica fundamentalmente en el reparto equitativo de los bienes indispensables para la vida humana, como son los alimentos, la educación, el agua. Él habla de una política transformadora que aspira a la liberación desde el lugar en los que son menos en el mundo, que en este momento vemos que pues, el mundo sigue avanzando en un proceso acelerado de destrucción masiva de los recursos naturales, pero a la vez vemos cómo cada vez los problemas sociales son más recurrentes. A pesar de que se han planteado a nivel mundial unos objetivos de desarrollo sostenible y a nivel constitucional tenemos elementos como los derechos fundamentales y también los derechos económicos, sociales y culturales, vemos que cada vez, digamos, en la legislación la normativa es completa, pero a nivel de la práctica no se encuentra esa relación entre lo que vemos en el papel y la práctica, porque sigo no viendo cómo a diario se vulneran estos derechos. Y hablando del tema de estos fenómenos a nivel latinoamericano, pues yo relaciono que todas estas raíces de esta problemática que estamos viviendo vienen originados desde esa nefasta fecha que fue el 14 de octubre de 1492, cuando el mal llamado descubrimiento de América nos enseñaron mal en el colegio. Fue una invasión donde se logró arrasar por parte de la corona española a través de sus mercenarios a los grupos aborígenes, quienes de ser dueños de la tierra y vivían en su territorio, pues además tenían sus conflictos internos, que era normal, sus disputas territoriales, pero de una forma u otra ellos vivían en paz, a pasar de dueños a ser esclavos. Entonces, en el texto, tomando una referencia bibliográfica, y yo lo he denominado la colonización una herencia maldita que nos persigue hasta nuestros días, porque de hecho la mala semilla que en cierta manera tenemos los latinoamericanos y en especial los colombianos, esa picardía y esa mala fe que expresamos, vienen desde esa mala semilla que nos dejaron los españoles. De hecho, el pensador mexicano Guillermo Bonfil Batalla se refiere a que la solidaridad, el respeto, la honradez y el amor constituían los valores centrales y eran como las piedras angulares de la América mestiza.
era como la herencia de esa civilización india, de estos pueblos amerindios. Al contrario de que el autor refiere que, la, que los antivalores como encontramos lo que es el egoísmo, el engaño, la avaricia, el odio, la segregación, y provienen más de esas culturas occidentales, de esos grupos europeos. Entonces esa mezcla nos dejó a nosotros ese dulce veneno que hay veces se nos sale. Y de hecho, al revisar los principios de la economía tradicional, vemos que la economía tradicional de los pueblos indígenas se basa en la solidaridad, en la reciprocidad, en el intercambio, siempre buscando complementos, no buscando competencia, porque lo que se busca es el bien común, que es de todo y para todos. Y digamos que el autor concluye que la miseria, el hambre, la enfermedad, las conductas antisociales no son propiamente una herencia de la América mestiza, son el resultado de la invasión española a nuestros pueblos aborígenes. De hecho, en Colombia, principalmente en el departamento del Cauca, donde soy oriundo, han aflorado mucho estos movimientos sociales y reivindicatorios. Y en los años 70 se formó el Consejo Regional Indígena del Cauca, el cual hasta hoy es un modelo de organización indígena a nivel nacional e internacional. De hecho, que el CRIC ha logrado trabajar bajo tres principios: la unidad, la tierra y la cultura. Y han logrado recuperar territorios que ancestralmente les pertenecían, han logrado fortalecer los programas de educación, de producción, los programas de comunicación. En la parte educativa se ha logrado fortalecer la educación propia, recuperando lenguas, tradiciones ancestrales. Y sin duda el proceso ha costado muchos muertos y ha sido un proceso bastante violento y por parte de los grupos armados y de izquierda y derecha, porque aquí no podíamos mencionar que solamente hayan sido de derecha. La guerrilla también les ha dado duro a las comunidades indígenas. De hecho, ha asesinado a varios líderes, entre los cuales se encuentran varios expresidentes del CRIC. Y volviendo al tema de Latinoamérica como el epicentro de la corrupción, me permito citar a José Mujica, al expresidente de Paraguay, y que él habla de lo que él ha denominado la filosofía de la vida, entendida hoy desde esta cultura occidentalizada, donde triunfar en la vida significa tener éxito económico. Lo único que tener éxito económico a cualquier precio, donde importan muy poco los valores humanos, especialmente la vida, que ya no vale nada. Y él se refiere a que el dinero es sinónimo de felicidad, en el sentido de que el dinero compra todo, pero no es la felicidad en sí mismo. Digamos que a eso, digamos, teniendo en cuenta ese análisis que hace Mujica de esta realidad latinoamericana, es donde vemos que el hombre, por el afán de conseguir ese dinero, incurre en delitos, y uno de ellos es precisamente la corrupción, porque la corrupción es como un cáncer que corrompe a la sociedad, es como un gorgojo que va destruyendo todo a su paso y permea todos los sectores de la sociedad. Y el, la corrupción en América Latina pues es un fenómeno cada vez más visible. De hecho, como lo comentaba en un principio, el fenómeno de Odebrecht tuvo su mayor, digamos, piedra de escándalo cuando fue
capturado el Cholo Toledo, el expresidente. Pues digamos que hubo una orden de captura porque a él no lo han cogido, él está amparado en Estados Unidos y no lo han extraditado. Pero a él digamos, se lo acusa de haber recibido una coima de 20 millones de dólares para permitir la construcción de la carretera interoceánica entre Perú y Brasil para que quedara la multinacional Odebrecht. Vemos que el escándalo en Brasil arranca con Petrobras, que es un tentáculo digamos, Odebrecht sería un tentáculo de Petrobras, y el que le costó la salida de Dilma Rousseff, la que reemplazó a Lula, y trae como consecuencia el desprestigio del Partido de los Trabajadores, y vemos las consecuencias tan graves de este fenómeno, porque hoy en día quedó Temer de presidente de la ultraderecha, y donde solamente en su filosofía, si es que así lo pudiera llamar, promete es plomo y represión. Es como una especie de trona al estilo latinoamericano, que incluso se habla ya de que la Amazonía se encontraría en peligro porque este individuo está en contra de los movimientos sociales, en contra de los movimientos de los que no tienen tierra, está a favor de los grandes latifundistas, de los ganaderos, de los que están talando la Amazonía para ampliar las fronteras agrícolas de los grandes cultivadores. Este presidente ha tenido propuestas tan absurdas como armar a la población, como que para que solucionar los problemas de la población cada persona debe tener un arma de fuego, cuando esto es querer apagar el incendio con gasolina. Entonces, de todas maneras, vemos cómo esta corrupción ha ido permeando todos los esquemas de la sociedad y minó también al peronismo en Argentina con los Kirchner, donde ese partido se ha ido desmoronando, y hoy en día vemos los grandes problemas económicos que afronta Argentina como consecuencia de la corrupción. El periódico El Diario del Mundo de España, en una edición del año 2017, cita la corrupción como la principal lacra que dificulta la consolidación de las estructuras democráticas y el Estado de Derecho pleno. Sí, como decíamos, la corrupción es un cáncer que se ha enquistado en toda la sociedad y rompe con todos los poderes. Entonces, luego, en cierta manera, en América Latina viene asociado la corrupción, el populismo, y el caso más visible es el de Venezuela, con Chávez en el poder, donde él con sus políticas populistas logra concentrar todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, como una forma de cambiar la constitución y poder perpetuarse en el poder. Vemos que Venezuela, de ser un Estado, un país con buenos recursos, un país rico, pasa hoy a ser un país marcado por la indigencia, por la pobreza, por la corrupción, de una clase dominante que está respaldada por el ejército y que ha logrado destruir todas las estructuras sociales, económicas de este país, y vemos cómo nuestros hermanos venezolanos hoy andan como judíos errantes pidiendo limosna, literalmente suplicando una ayuda en diferentes puntos de Colombia. Correa también en su nivel y guardando las proporciones de Venezuela, porque Ecuador, pues, de todas maneras, es un país con una economía más sólida, pero también Correa utilizó como argucias populistas para perpetuarse en el poder, y de hecho estuvo más de un periodo en el poder, pero el proyecto se le corrió cuando dejó a su vicepresidente a Lazo, y
y hoy en día, pues el presidente está dando una tendencia más de derecha. Evo en Bolivia, en cierta manera, también ha mostrado una tendencia populista y ha hecho también varias maniobras jurídicas para poder perpetuarse en el poder. En Colombia, pues el caso más emblemático es el de Uribe, quien iba ya listo para un tercer periodo. Menos mal, la Corte Constitucional frenó este monstruo, porque es un monstruo que todavía no desaparece, ¿no? Porque ahí lo tenemos. Hoy tiene al subpresidente Duque, como lo dicen los medios, porque es el subordinado a él. Y vemos cómo el país en manos de Duque en 3 meses está prácticamente destruido. El país está en anarquía total, sigue polarizado, la violencia no cesa, la persecución contra líderes sociales y ambientales sigue, y el país va de mal en peor. La ventaja es que este pueblo colombiano es muy resiliente, es un pueblo colombiano que ha mostrado garra, que ha mostrado empuje, y que a pesar de las crisis estamos demostrando que tenemos coraje y que podemos salir adelante. De otra parte, miramos cómo el fenómeno de la corrupción no conoce fronteras entre lo público y lo privado. Hay veces se relaciona que la corrupción es solamente pública, porque pues, digamos, a nivel público es más mediático, digamos, los medios como que le dan más cobertura a cuando son escándalos públicos. Sin embargo, después se tiran cortinas de humo para esconder esta problemática, y se va olvidando, porque de todas maneras el pueblo colombiano también ha mostrado a través de su historia que no tiene memoria. En cierta manera, casi que el pueblo colombiano y latinoamericano no tenemos memoria, porque seguimos eligiendo los mismos corruptos, seguimos eligiendo los mismos que nos están haciendo daño, y cada 4 años nos dan garrote y volvemos a la misma situación. Eh, este pueblo es tan desmemoriado, tan desmentizado, que hasta perdimos la consulta anticorrupción por un margen estrecho, pero se perdió, que fue un sinónimo de que no queremos el cambio. Y el gobierno se ha encargado de ir enterrando esos puntos que se iban a adelantar en el Congreso, pero no tenemos un Congreso a favor, porque de todas maneras el Congreso son los mismos con las mismas. A nivel de conclusiones de este ensayo de problematización de América Latina, podemos concluir que a pesar del exterminio de estos 526 años, tantos meses y tantos días, desde esa desgraciada invasión española a América Latina, desde ese fatídico día, los pueblos indígenas perviven. Ellos eh, están organizados, siguen reivindicando derechos, han mostrado la resistencia, la fuerza, y no se van a dejar desplazar, seguirán unidos y seguirán luchando a pesar de las crisis. Y los pueblos indígenas son los que nos trazan el camino a seguir, son los que nos dan el derrotero de cómo se enfoca una lucha social, y sobre todo nos enseñan mucho acerca de los procesos de resistencia. De otra parte, vemos que frente a esta gran crisis que hay a nivel colombiano, a nivel de Latinoamérica, y los colectivos sociales representan la esperanza emancipadora de estos pueblos. Primero del yugo español, ahora del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. Son estas pequeñas experiencias comunitarias las que finalmente nos dan la fuerza para seguir, y son las pequeñas células que se van a multiplicar para que estos pueblos logren su transformación. Y el reto, sin duda, de nosotros como futuros maestrantes de desarrollo alternativo, sostenible y solidario, es continuar como facilitadores de estos procesos para poder seguir alimentando, dándole fuerza a estos procesos, seguir aprendiendo y seguir impulsando estos procesos autogestionarios
en busca de un mejor bienestar para las comunidades rurales que hoy están sufriendo el problema. También vemos que el clero hizo mucho daño a nivel de Latinoamérica con su evangelización y a través de la Santa Inquisición persiguió a la ciencia, a los científicos de su época, persiguió a personas inocentes y también generó masacres. Y en cierta manera la Santa Inquisición lo que hizo fue provocar una castración mental en nuestros pueblos. Menos mal, y la Constitución del 91 también logró incluir la libertad de cultos porque estábamos regidos solamente por la Iglesia Católica. Sin duda, pues el pueblo latinoamericano, su ruralidad sigue en un nivel de atraso muy alto. No han sido favorables desde el año 90 los procesos de apertura económica. Los tratados de libre comercio considero que fueron mal negociados. Es una pelea de burro amarrado, del tigre con el burro amarrado, donde nosotros llevamos la peor parte. Parece que los señores que negociaron estos TLC no conocían el país, no han caminado el país y se negociaron por unos intereses que no nos favorecen a nosotros. La debilidad organizativa sigue persistiendo y la politiquería y la corrupción han logrado también minar los procesos sociales. Y hay una debilidad institucional muy marcada a nivel de la ruralidad porque el agro sigue siendo la cenicienta de los presupuestos públicos. Tienen el descaro de asignar el 5% del presupuesto a una humata para que haga el trabajo de un año. Y eso es absurdo. Sigue permeado también por la politiquería. Ahí está el escándalo de Unidad Seguro. Y en el país definitivamente no se ha hecho una verdadera reforma agraria. Otra, digamos, conclusión es que también se determina de que al ser la corrupción un delito transnacional, sí hay un frente común y hay un esfuerzo de los países, hay una cooperación bilateral para atacar el fenómeno. Y pues de todas maneras, a nivel de Colombia, no se descubre nada. Nosotros vemos que como el escándalo de Odebrecht lo descubrieron fueron los gringos, debido a que sentían que esa multinacional les estaba quitando terreno y comenzaron a buscarle la caída y se la encontraron. Pero eso no se descubrió en Colombia. Fueron los gringos los que destaparon esa olla podrida y eso se regó como pólvora en toda América Latina. Al igual que el escándalo de la FIFA, también fueron los gringos los que descubrieron. Fueron los gringos los que destaparon el fiscal anticorrupción también de Colombia, que hoy está extraditado. En Colombia prácticamente no pasa nada. Y otra de las cosas que se concluyen de este ensayo es la identidad como pueblo latinoamericano, que es una fuerza de cohesión social, es un hilo conductor que nos motiva a continuar perviviendo como pueblos hermanos en los países de Latinoamérica. Y finalmente, lo que ya lo he mencionado es que la esperanza está en esos pequeños colectivos sociales y en esa unidad de fuerzas que logran que estos procesos de resistencia se puedan mantener y que sigamos reivindicando nuestros derechos. Muchas gracias.